Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Hoy vamos a conversar con el rector de la Catedral de Guayaquil, el padre Francisco Sojos. La Catedral de Guayaquil no es solamente un centro espiritual, iglesia madre de la arquidiócesis, la sede oficial del arzobispo de Guayaquil, es también un lugar patrimonial, un espacio de encuentro donde todavía queda un poco de vida de esa que es tan escasa en el centro de nuestra ciudad de Guayaquil. Por eso es importante, muy importante, conversar con quien la regenta, con quien trabaja en ella, a nombre de la arquidiócesis, para conocer qué actividades tiene, cómo uno puede acercarse más a la catedral y qué puede descubrir uno en ella. Así que le damos la bienvenida al padre Francisco Sojos, el rector de la catedral. Bienvenido, padre, a Punto Aparte. Gracias, César. Buenos días. Cuéntenos, padre, ¿qué actividades a lo largo de este año han tenido ustedes? Conozco que ha habido, por ejemplo, conciertos, eventos musicales. ¿Qué le han ofrecido a la ciudadanía este año? Bueno, ha sido un año bastante intenso porque fue el año en que pudimos sacar adelante algo que parecía un poco complicado, un poco difícil, que era ese proyecto turístico que hoy hemos denominado Destino de Luz. Ver la Catedral de Guayaquil, la misión principal de la Catedral de Guayaquil es el ser el punto central donde se vive la fe católica del guayaquileño. Pero, como tú decías, la catedral es mucho más. También ofrece ser un monumento histórico muy conectado con la historia de nuestra ciudad, ser además una de las edificaciones, si no es la edificación más importante de Guayaquil. Entonces, cuando Monseñor Luis Cabrera, actual cardenal Luis Cabrera, me pidió hacerme cargo de la catedral, me pidió que no me olvidara de toda esa parte cultural, de toda esa parte artística, de toda esa parte musical, de toda esa parte histórica, y eso abierto al turismo, abierto a la gente. En lo que me preguntas respecto a lo musical, bueno, hemos tenido muchas actividades de conciertos sinfónicos, conciertos filarmónicos. Hemos tenido también conciertos con el grupo en el que yo participo, que son los Padrecitos. Tuvimos la celebración de los 100 años de la primera piedra en la construcción de esta tercera edificación de la iglesia, que es la Catedral de Guayaquil. Cuéntanos un poco sobre esa historia de lo que fue en un momento, entiendo, la iglesia matriz, antes de que seamos diócesis. Luego se convirtió en una catedral, la perdimos debido a los múltiples incendios que tuvo la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo llegó a ser el edificio que es ahora la catedral? Mira, la catedral tiene una historia muy bella, ligada obviamente con la fundación de la ciudad. Desde el inicio de la ciudad siempre hubo la iglesia que era conocida como la iglesia matriz, al pie del cerro. Cuando después de uno de los grandes incendios de Guayaquil se decide construir Ciudad Nueva. Ciudad Nueva es lo que hoy conocemos como el centro de Guayaquil. Eso es alrededor de los años 1660. Entonces, la primera edificación que se traslada a esa Ciudad Nueva es esta iglesia matriz. Todavía no se trataba de catedral, porque Guayaquil no era un obispado, no tenía un obispo. Pero es bello ver cómo en la historia ya la gente, el guayaquileño, se refería a esa iglesia como la catedral sin serla. Esa construcción de 1600, que era una construcción bastante hermosa, no se quemó, gracias a Dios, sino que se pudrió. Ya sabemos lo que pasa con la madera en nuestra ciudad. Y entonces para el año 1820 más o menos se demuele y se inicia una nueva construcción. Esa nueva construcción, también 100% de madera, también sufrió el paso del tiempo y estaba en un estado lamentable en 1924. Y ahí empieza una historia preciosa, porque nadie quería hacerse cargo de la construcción de la nueva catedral, de demoler y construir. Y apareció una señora que se llama Isabel Yerobi de Mateus.
Y ella dijo, yo me hago cargo, pero quiero construir una catedral gótica que no envidie nada a las catedrales europeas, lo cual era una idea de locura. Y la trataron así. Es decir, pero esta señora que pretende, esto es Guayaquil, esto no es otra cosa. Y cuando uno contempla la envergadura, la magnanimidad de la Catedral de Guayaquil, se da cuenta que efectivamente era un proyecto de locos. Ella logró ver un 30-40% de la obra realizada con mucho esfuerzo, pero ya dio el pie para seguir adelante. Y yo la verdad que me he sorprendido tanto desde que he tenido la suerte de estar como rector de la Catedral de Guayaquil, porque cada vez he ido conociendo más la belleza, la grandeza. Mira, no hay en Guayaquil un patrimonio artístico más importante que esos vitrales de Guillermo Larrazábal que están al tope de la catedral, que son una belleza de vitrales. Y así podemos continuar hablando de tantas maravillas. ¿A quiénes representan esos vitrales, padre? Loca. ¿A quiénes representan esos vitrales? Porque el ciudadano, el feligrés que recorre la catedral de Guayaquil, va a ver en las partes laterales de la catedral quizá el legado de una época preconciliar, estos altares, digamos, llamémosle secundarios, con retablos, especies de retablos, va a haber los vitrales, va a haber pinturas, va a haber en la entrada de la catedral, en el pórtico, representados creo que los padres de la iglesia occidental. Hay muchos símbolos ahí. ¿Qué cosas nos podemos encontrar? A ver, sobre los vitrales de Larrazábal, recordar que la Catedral de Guayaquil tiene forma de cruz latina. Cruz latina significa la cruz típica que conocemos nosotros, distinta a la cruz griega que es de 4 lados igual. Entonces la catedral tiene forma de cruz latina. En la nave central, donde la gente se sienta, arriba hay 12 vitrales donde están los 12 apóstoles. En el lado derecho, avanzando hacia el presbiterio, hacia donde está el altar, en cambio, los vitrales son con los personajes del Antiguo Testamento. Del otro lado, son todos vitrales sobre los misterios de la vida de nuestra Madre Santísima, de la Virgen. Y en la zona del presbiterio son las parábolas y las escenas principales de Jesús. Esa es la conformación de los vitrales. A partir de esa conformación es que debía ordenarse también todo hacia abajo. Hoy una de las cosas que queremos hacer y que el cardenal Luis Cabrera quiere realizar es que haya mucho orden catequético en la catedral, para que no solamente estén colocadas las cosas. Debajo de esos vitrales mayores es lo que estamos viendo en pantalla, que es los vitrales que se llama los santos latinoamericanos. Y es el paseo turístico que hemos abierto ahora, que le llamamos Por los Santos a las Alturas. Esos son vitrales más modernos, más recientes, y son los que pueden recorrer las personas. Arriba de esos, esperemos algún día también poder tener la posibilidad de llegar más arriba con el paseo, están los que estamos hablando ahora. Y más a la altura, digamos, de quien camina por la nave, ¿qué otros elementos puede uno encontrar? Bueno, lo principal, quiero comentarte que acaba de llegar, después de 2 años de restauración, una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, que es una estatua muy importante dentro de la historia de la Iglesia y ha regresado con una belleza esplendorosa. El trabajo de restauración ha sido de verdad me quedo casi sin palabras, ha sido maravilloso, vale la pena irlo a ver. Está en el altar central hacia la calle Clemente Ballén. Esa estatua acompañó en 1926, cuando se celebró por primera vez en la Iglesia Universal la fiesta de Cristo Rey. Y en ese momento el gobierno había prohibido manifestaciones de culto católico público. Y es cuando nació la iniciativa
de poner en las ventanas de los hogares, en los balcones, la imagen de Cristo Rey, y se hizo una gran misa campal en lo que hoy es el Malecón del Salado, más o menos por ahí, en algo que se llamaba el American Park, y reunió 40.000 personas. Y claro, fue imposible para el gobierno impedir esta manifestación. Esa imagen del Sagrado Corazón que estaba en la catedral ahora está completamente restaurada, y así estamos trabajando con la restauración de muchas cosas, empezando por las ornamentaciones. Este año, gracias a Dios, vamos a completar la pintura de toda la catedral en el interior, dejándola en un solo color, con un resalte de dorados que va a tener. Entonces es trabajo intenso que tenemos todavía. ¿Cómo uno puede acceder a recorridos guiados de la catedral o, por ejemplo, a esta instalación, o más bien, digamos, este programa que ustedes tienen ahora de Por los Santos a las Alturas? ¿El ciudadano tiene que hacer una reservación o puede simplemente caminar hacia la catedral? ¿Cómo uno puede aprovechar este Sí, espacio? es muy sencillo, es muy asequible, es decir, hay un precio en este momento de $3 entrada general, $1.50 para niños tercera edad. Las personas van, adquieren su entrada, que es para entrar al paseo turístico. Porque por ahí alguna persona, ay, están cobrando por entrar a la iglesia. No, a la iglesia puede entrar cualquiera en cualquier momento. Tenemos 5 misas al día y la catedral está abierta todo el día. Para acceder a esta zona alta del paseo por los Santos a las Alturas, uno compra su entrada y sube. La atención empieza a las 9 de la mañana. Mil disculpas que me ha agarrado la gripe. No se preocupe. Empieza a las 9 de la mañana, termina a las 7 de la noche, y a lo largo de todo el día están haciendo el recorrido. Esto incluye el paseo por los Santos a las Alturas y el balcón Santa Isabel, que es el balcón que nos permite ver el parque seminario, el parque de las iguanas. También atravesamos por el balcón más bello que tiene Guayaquil, que se llama el Balcón de la Anunciación, que es un balcón interno que da hacia el coro de la catedral, y donde estamos trabajando también para pronto tener una hermosura ahí, que vamos a hacer la casa de María en el momento de la Anunciación. Y en este momento, hasta el 12 de enero, tenemos ya, cuando uno baja, el Belén Mágico. El Belén Mágico es el pesebre más grande de Sudamérica, un pesebre interactivo, con movimiento, con ríos, con lluvia, con nieve, en fin, es una verdadera belleza. Las dos cosas van unidas por el mismo precio. Hay personas que, como no pueden subir las escaleras para el primer paseo, van directamente al Belén en este momento. Para el año que viene, el 2025, ¿qué tiene preparada la Rectoría de la Catedral en cuestión de eventos, o en cuestión de programas o de nuevos espacios para poder acceder dentro de la catedral? Estamos con varias cosas. Lo primero es este balcón de la Anunciación, en el que ya estamos trabajando. Es muy bello porque ese balcón, en la historia de la construcción de la catedral, no queda claro por qué ni en plan de quién estaba a hacerlo. Lo hizo Emilio Soro Lenti, que es un artista italiano que se radicó aquí en el Ecuador, y lo hizo por el deseo de hacer un balcón bizantino, que te encuentras en Venecia, que te encuentras en Siena, pero no te encuentras en Guayaquil. Ahora le hemos pedido al mismo taller, que sigue todavía existiendo en nuestra ciudad, que haga el ángel Gabriel. Y como te decía, vamos a diseñar ahí el momento de la anunciación, para que las personas, al pasar por ese balcón, puedan entrar en esa escena preciosa. Pero además de eso, estamos trabajando para tener cada ciertos meses un espacio con una experiencia inmersiva, que nos permita concentrarnos en ciertas cosas. Probablemente la próxima atracción, digámoslo así, más grande, es trabajar para Cuaresma, Semana Santa,
una representación muy visual, muy cercana de lo que es el cuerpo de la sábana santa, ese cuerpo que está representado, mostrado en la sábana santa. Hay una duda que siempre he tenido sobre la Catedral de Guayaquil y es cómo así, hasta donde conozco, no contamos con un instrumento que uno puede encontrar quizá en otras catedrales de la región andina, mucho más en Norteamérica, mucho más aún en Europa, y es el órgano, que suele ser un protagonista en ciertas celebraciones, liturgias solemnes. ¿Cómo así en Guayaquil nunca tuvimos uno o al momento no contamos con uno, hasta donde conozco? Bueno, contamos con un órgano moderno, Ah, no ok. contamos con el órgano de tubo, tal vez a eso es a lo que te refieres. Sí, un órgano de tubo, correcto. No he logrado averiguar si en la catedral antigua llegó, me imagino que debe haber habido un órgano de tubos. A veces, y esta es una pena en la catedral de Guayaquil y en tantas cosas en nuestra ciudad, el respeto por la memoria histórica, el respeto por las cosas, no siempre estuvo presente y entonces hemos tenido siempre una mentalidad de si ya está viejo, si ya está obsoleto, se bota, se tira, ya no sirve más. Y así hemos perdido tener muchos tesoros. Uno podría pensar en la Catedral de Guayaquil, deberían haber cosas hermosísimas para mostrar. Nosotros estamos trabajando en el museo de la catedral, pero la verdad es que son poquísimos los elementos, los objetos que tenemos de larga data, porque se han ido eliminando a lo largo de los años. En todo caso, dentro de los muchos planes que hay, está el tema de tener un órgano, eh, pero ese es un proyecto que ya tendrá que pasar algún tiempo para que lo podamos realizar. Primero está que suenen las campanas de la catedral de nuevo. Eh, ¿Y qué hace falta para eso? Háblenos de las campanas de la Catedral de Guayaquil. No, las campanas esencialmente lo que necesitan es el sistema eléctrico que las haga funcionar. Eh, ninguna cosa es tremendamente difícil. No tenemos que inventarnos un sistema eléctrico que mueva las campanas. Lo que pasa es que hemos tenido que priorizar acciones, proyectos y vamos poco a poco, porque obviamente no tenemos la capacidad de hacer todo al mismo tiempo y no tenemos la capacidad económica tampoco. Gracias a Dios estamos por firmar un segundo convenio con la prefectura del Guayas eh, para continuar con la segunda fase del proyecto turístico. Y eso nos va a permitir avanzar en muchas más cosas también. Son muchos elementos, muchos trabajos que hay que realizar. Sobre estos trabajos, entiendo que ha habido mucho, creo que todos los guayaqueños nos dimos cuenta de eso, que hacer en estos últimos años, sobre todo a raíz de los efectos del terremoto del 2016, el terremoto de Manabí, que causaron daños en la estructura de la catedral. Me imagino que también con los años algunas cuestiones no tan visibles empezaron a afectar su estructura. ¿Qué trabajos han tenido que emprender y quizá qué otros más necesitan realizar? Bueno, es importantísimo que efectivamente hubieron daños con el terremoto, pero también hay que enfrentar las cosas desde una gran perspectiva. Yo me encontré con muchos proyectos que se habían presentado que no eran 100% reales y a precios que eran astronómicos y que no reflejaban la realidad. Había un problema de estructura porque se permitía que el agua pasara por las columnas, por las antiguas tuberías. Y era un tema bastante sencillo. Tú sabes que cambiar tuberías para hacer tuberías externas no requiere de una gran ciencia. Y sin embargo se pedían cifras astronómicas para eso, ¿no? Entonces
nos tocó enfrentar cada uno de los proyectos, cada uno de los daños e irlos evaluando de una manera más real. E ir buscando soluciones que fueran mucho más sencillas y también mucho más económicas. Y entonces nos hemos ido topando con muchas cosas que se podían avanzar sin necesidad de entrar en esta lógica de verdad que era millonaria para cada cosita. Eh, Gracias a Dios, con el dinero que hemos tenido disponible, hemos podido hacer muchísimo porque se ha exprimido cada centavo en lo que se hace. Y eso me parece importante, no solo para la iglesia, sino que ojalá sea modelo para todo nuestro accionar. Alrededor de la catedral uno puede encontrar ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que existe una parroquia contigua a ella, eh, que es el Sagrario, entiendo. El sagrario, sí. ¿Cómo funciona eso de tener, que no es único en Guayaquil hasta donde sé, pero tener una parroquia, digamos, contigua a la catedral? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Bueno, lo que sucede es que la catedral es lógicamente la cátedra del obispo, la sede desde donde enseña el obispo, pero tiene una vida pastoral y la existencia de la parroquia significa sobre todo una necesidad jurídica. No quiero entrar en mucho detalle porque cuando se bautiza, cuando se realiza un matrimonio, se realiza un acto público que debe quedar inscrito. Y por eso hay los registros de bautizo, de matrimonio. Nosotros además guardamos registros muy antiguos en el sagrario. Entonces hay una necesidad jurídica. Toda la pastoral funciona como una sola cosa, no es que hay una parroquia y la catedral. Yo soy a la vez el rector de la catedral y el párroco del sagrario, es decir, que es lo mismo. Hay también un monumento reciente a un arzobispo pasado en la ciudad, a Monseñor Juan Larrea Holguín, recordado no solamente por los fieles, sino también por muchos abogados de este país. Él fue un jurista de reconocida importancia. Eh, ¿Quiénes suscribieron ese monumento? ¿Cómo llegó ahí? Cuéntenos un poco lo que hay detrás también de él. Me acabo de enterar de la historia de ese monumento porque acabo de hablar hace pocos días con el artista que lo hizo eh, eh, y me contaba que el municipio de Guayaquil le había contratado la obra, pero era un busto prácticamente en la cabeza y los hombros, pero que él lo fue alargando, alargando porque iba poniéndole más elementos y terminó siendo una tremenda estatua, me parece que es de más de 3 metros de altura, que al final un poco buscó cómo cubrir el costo excesivo que tuvo con respecto al contrato que había hecho con el municipio de Guayaquil. Este mismo artista espero con él trabajar el tema que te comentaba sobre la sábana santa, así que vamos a ver si logramos hacer eso. A mí me interesa muchísimo desde la Catedral de Guayaquil incentivar el arte, incentivar a los artistas y lógicamente poderles ofrecer que realicen obras que permanezcan, obras que vayan enriqueciendo la hermosura de nuestra catedral y ojalá de nuestra ciudad. La Catedral de Guayaquil es una catedral metropolitana, y no porque acá nos encante ponerle el adjetivo metropolitano a todo, sino porque es la sede de un arzobispado que está a la cabeza, digamos de cierta forma, de una provincia, ¿no? Hay una diócesis nueva en Daule y otra en Santa Elena, hace tiempo una en Yaguachi, son como parte de una familia. ¿Cuál es la relación de la Catedral de Guayaquil con estas otras comunidades fuera de la ciudad? ¿Qué tesoros o guardan de estos otros lugares de la provincia y de la región? ¿Qué contacto tienen con los feligreses de estas otras partes? Bueno, la catedral siempre es punto de llegada de todo el que visita la ciudad, ¿no? Ahora hay una unión mucho más interesante, por ejemplo, con Cuenca. Recordemos que Guayaquil pertenecía al obispado de Cuenca.
Y ahí hay unas uniones muy bonitas. El sagrario principal de la Catedral de Guayaquil es idéntico al sagrario de la Catedral de Cuenca. Fueron construidos como sagrarios hermanos. Entonces hay esa tradición. Y de ahí en la historia, lógicamente, con todas las demás iglesias, hay siempre tantas uniones hermosas y bellas. Fuera, fuera larguísimo ponérnosla a describir todas, ¿no? Bueno, entiendo que nuestro arzobispo y ahora cardenal fue antes arzobispo de Cuenca, ¿no? Sí, fue antes arzobispo de Cuenca, y por eso siempre la unión, de hecho él ahora la Navidad la ha pasado allá en Cuenca porque fue invitado para ir a Cuenca. Bueno, para concluir, ya que la catedral, como decíamos, como decía usted también, es la sede del arzobispo de Guayaquil, el recientemente creado cardenal Luis Cabrera, ¿cuál es la relación del arzobispo, del cardenal, con su sede? ¿Se lo puede encontrar ahí? ¿Él celebra misa ahí con qué frecuencia? Sí, 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 por supuesto. Todos los domingos celebra la misa a las 8 de la mañana. Y lógicamente, cada vez que hay alguna celebración especial, también está ahí. eh, siempre está presente en su catedral, y también en los momentos fuertes, realizando el sacramento de la confesión. Sobre todo para Semana Santa, se mete varias horas a confesar en la catedral. Bueno, sí. Si usted permite, padre, podemos extendernos un poco más. Quisiera aprovechar que lo tenemos aquí para preguntarle también un poco sobre cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo con las otras iglesias patrimoniales de la ciudad. Entiendo que muchas necesitan del apoyo o bien de las autoridades, o bien de la feligresía o de la ciudadanía en general, porque ya tienen también daños estructurales que arrastran por décadas. Algunas piezas de arte que podrían ser consideradas hasta patrimoniales corren riesgo. Esta es una ciudad con un clima cruel para los edificios viejos y para cualquier, digamos, material o casi cualquier material. ¿Qué ejemplo podemos tomar de la buena experiencia de la catedral para salvar estas otras iglesias, sobre todo del centro de la ciudad y también de algunos de los barrios antiguos hacia el centro-sur? Bueno, en primer lugar es importante tener proyectos sumamente claros. Nosotros pasamos un año solamente ideando el proyecto para la Catedral de Guayaquil, antes de mover un dedo. Siempre hay que dedicar tiempo a proyectar y a proyectar bien. Segundo, a no estar esperando simplemente el recurso que puede llegar de afuera. También hay que ver la autosustentación. El proyecto de la catedral lo que está buscando es justamente tener toda una estructura de autosustentación, que el día de mañana permita mantener el mantenimiento de la catedral, sin necesidad de estar esperando ayudas específicas de un lado por el otro. Me parece importantísimo además involucrar al sector público y al sector privado. Son tantas las formas de iniciativa que se puede tener para incentivar esa ayuda privada también. A veces yo me he topado con la mentalidad de estar esperando al municipio, a la prefectura, al gobierno. Hay un movimiento que se puede hacer con el sector privado que es importante, y lógicamente que despierte el deseo de darnos cuenta de las riquezas que tenemos en nuestra ciudad. Sabemos que tenemos que trabajar tanto en eso, ¿no? El orgullo guayaquileño, que muchas veces está roto con respecto a su historia, a la historia de qué es Guayaquil, de cuál ha sido su desarrollo. Entonces, también tenemos que trabajar en eso. Hay quienes dicen que quizá la solución sea mirando, por ejemplo, el ejemplo de Notre Dame de París, que el Estado asuma el control de ciertas iglesias patrimoniales o de las iglesias patrimoniales y, por supuesto, deje la tutela en manos de la iglesia que las ocupa, que celebra la liturgia y tiene la vida pastoral ahí.
¿Le parece una solución, quizá no para la catedral, que ha funcionado bien bajo control directo de la arquidiócesis, pero para algunas de las iglesias patrimoniales del país? No, me parece que no, me parece que siempre es muy sana la división, trabajar juntos, pero no mezclar las cosas. Es decir, lógicamente que hay iglesias que tienen una riqueza que las hace importantes a nivel cultural, por eso son patrimoniales. Por eso la catedral es un patrimonio y efectivamente hay una intervención y un control del Estado, pero siempre el trabajo tiene que ser mancomunado, pero no que pase solamente por el Estado o que el Estado tenga el control. Volviendo un poco, porque ahora pienso que es importante también tocarlo y se me olvidaba, a la catedral en sí como edificio. Hay una cripta en la catedral como lo hay en muchas iglesias, sobre todo un poco más viejas. Esta, igual como usted menciona, es un edificio que recién cumple un centenario, al menos en su estructura actual. Pero, ¿qué nos puede contar de esa cripta? Bueno, lo que hoy es el Hotel Guayaquil era un cementerio al lado de la iglesia matriz, donde se enterraron muchas personas a lo largo de los años y con las reconstrucciones, algunas de esas, de esas tumbas fueron trasladadas hacia lo que hoy es la cripta de la catedral. Pero nuestra cripta es una cripta que no, a la gente le gusta imaginarse una cripta subterránea debajo del piso. No, está debajo del presbiterio a escasos dos gradas hacia abajo. Hay que recordar que en Guayaquil no se puede tener grandes sótanos Así es. porque se llenan de agua, ¿no? Entonces no tenemos eso. Y hay, lógicamente, el mausoleo de los obispos. Ese es otro espacio distinto a la cripta, que es donde están los cuerpos de muchos de los obispos de Guayaquil, y donde está también el espacio para los que vengan. En el lado de la cripta y no del mausoleo, porque como usted dice es algo exclusivo para los prelados, hay muchos quienes buscan ser enterrados debajo de un altar, es una vieja tradición de algunos católicos. ¿Todavía se puede hacer uso de la cripta? ¿Todavía un fiel puede pedir ser colocado ahí o es un espacio que ya está totalmente copado? Es uno de los, no es un espacio totalmente ocupado, está reservado en este momento para los sacerdotes de la arquidiócesis, eh, pero uno de los proyectos que tenemos justamente es abrir lugares para tener no necesariamente la cripta, sino otros espacios, pero todavía ese proyecto está bastante alejado, así Y como que usted menciona, es mejor no. complicado, ¿no? En Guayaquil. Sí. Ahora, padre, antes de concluir, y no quiero terminar en el tema de una cripta, aunque es un cierre de año, un tema también de finales, eh, quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted, digamos, como párroco del centro de la ciudad, como rector de la catedral de la ciudad, en un barrio que a veces parece que se nos apaga? ¿Cómo le podemos dar un nuevo comienzo, ¿no? Desde su visión, ya no tanto del trabajo que nos ha venido comentando, sino del trabajo que se puede hacer, digamos, en su vecindario? ¿Qué cree que hace falta? Mira, eh, nosotros hemos hecho algunas cosas, pero sobre todo cuando yo llegué a la catedral y comencé a ver el movimiento que tenía, el movimiento de fe, y desde entonces lo digo, si uno quiere llenarse de esperanza, párate en la puerta de la catedral 20 minutos o 5 minutos. Nunca deja de entrar gente a lo largo de todo el día. Nunca deja de entrar gente buscando la confesión, buscando el Santísimo, buscando la Santa Misa. Eh, es un movimiento continuo. En cuanto a recuperación, nosotros estamos aliados con el Hotel Guayaquil para preservar la seguridad de nuestra cuadra. Por eso tenemos la misma seguridad del hotel. De tal manera que estamos trabajando juntos y diciendo, ok, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde esta cuadra. A esta cuadra la vamos a proteger, vamos a dar seguridad. Y gracias a Dios, ya 2 años que estamos con esta alianza y no hemos tenido ningún incidente grave
Ni siquiera ahora que ya se han movido, estamos llegando a 60.000 personas que han ido a la catedral, al proyecto turístico desde el mes de octubre. Hemos tenido un gran movimiento y no hemos tenido ningún problema. Entonces, todo lo que estamos haciendo en la catedral también se mueve hacia ser la punta de la lanza para una transformación del centro. Eh, Muchas personas nos dijeron, pero es que nadie va a venir acá, que es muy peligroso, que ya sabemos cómo son. Bueno, la verdad es que lo que hemos ido haciendo ha ido funcionando. Acabamos de tener la celebración de Navidad, misa de 12 de la noche. ¿Y qué es lo que te dice la gente? Nadie va a venir al centro a las 12 de la noche. Bueno, la catedral estaba repleta. Pequeños milagros que más que los resultados a veces pueden estar en el esfuerzo y la fe detrás del esfuerzo que conlleva. Muchas gracias, Padre, por César, ha habernos sido un gusto. acompañado. Pido mil disculpas de no haber podido mostrar la carta. Hemos tenido problemas técnicos. No se preocupe, todo nos ha pasado. Que tenga un muy feliz año nuevo. Gracias, un abrazo. Un abrazo para usted también. Hacemos un punto aparte para un breve corte y ya regresamos con más. Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte, gracias por continuar con nosotros. Nos toca ir a nuestro segmento favorito, las efemérides, este 31 de diciembre, día final del año. El 31 de diciembre de 2022 fallece el Papa Emérito Benedicto XVI a los 95 años en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, donde residía desde su renuncia en 2013. Fue el primer Papa en renunciar en 8 siglos, conviviendo 10 años con su sucesor, el Papa Francisco, creo que el primero desde Celestino V en abdicar. Conocido por su legado teológico y su liderazgo en la Iglesia Católica, su pontificado de 2005-2013 abordó desafíos como la secularización, el crecimiento de la sociedad laica, menos religiosa, y el manejo de abusos en el clero. Su muerte marcó el fin de un capítulo único en la historia del Vaticano. Dicen que su abdicación se debió no solamente a los límites de su salud, sino a que no se consideraba ya capaz de poder embarcar esta lucha contra los abusos en la Iglesia Católica, que lo que Francisco ha llevado a cabo todavía con errores, todavía con problemas. También veía venir creciendo este conflicto entre progresismo y conservadurismo en las líneas que se marcan teológicamente dentro de la Iglesia. Se le puede notar mucho eso en Estados Unidos, en Alemania, quizás lo veamos en Ecuador pronto. Y muchos quieren recordar a Benedicto XVI no por ese pontificado complicado que tuvo, sino por el trabajo teológico e intelectual de él antes de ser papa. Un gran pensador católico, ya en sus últimos años como cardenal, nada más antes de ser papa, y en los primeros años de su pontificado, todavía trataba temas profundos en discusiones filosóficas con personajes como Habermas. En su momento llegó a escribir un artículo bastante comentado sobre la importancia de pensar en un gobierno mundial, de rescatar lo bueno de la socialdemocracia europea, posturas extrañas para quienes quieren solamente ubicarlo en una postura extremadamente conservadora, o que es un reduccionismo que no respeta el legado profundo de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El 31 de diciembre de 1895, en Guayaquil, Ecuador, se originó la tradición de la quema del Año Viejo.
Durante una epidemia de fiebre amarilla, los habitantes quemaron figuras hechas con ropa vieja y paja como un acto simbólico para despedir los males del año que terminaba. Este ritual se convirtió en una costumbre anual que representa la renovación y se ha extendido a varios países de América Latina. Una de algunas versiones de cómo se inició esta tradición, que tiene tantos sentidos hasta ahora, ¿no? Hay quienes queman lo que quieren dejar en el pasado, hay quienes queman lo que aman y disfrutan, personajes de la televisión o símbolos de sus equipos de fútbol. La quema en efigie en otras culturas es una ejecución simbólica. Acá puede ser incluso algo positivo para el personaje quemado. El 31 de diciembre de 1977 nace Park Jae-sang, conocido como Psy, en Seúl, Corea del Sur. Es un cantante, compositor y productor reconocido por su éxito global Gangnam Style del 2012. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Que popularizó el K-pop y fue el primer video a alcanzar 1.000 millones de visitas en YouTube. Tras reestudiar brevemente en Estados Unidos, regresó a Corea para desarrollar su carrera musical, lanzando álbumes en el 2001. En 2019 fundó su agencia P-Nation, apoyando a otros artistas. Psy destaca por su estilo humorístico, o PSY. Sabes que nunca he sabido bien cómo pronunciar su nombre artístico. Es extraño confesarlo ahorita. Destaca por su estilo humorístico, coreografías únicas y su impacto cultural global. Muy bien, con esto concluimos este episodio, con esto concluimos este mes y este año. Espero que tengan un feliz año nuevo y poder encontrarnos pronto después del feriado. Hasta enero.